maestro José Luis. Hola. Bienvenido. Bienvenido, Qué maestro. alegría. Qué alegría Qué que gusto, estemos es un aquí honor. Nos acompañe. en viernes estamos. hablando de este tema de la meditación. Fíjate que aquí en tus ciudades ya hemos hablado de la meditación para relajarnos y superar el estrés. Pero hoy vamos un paso más adelante. Amigos y amigas, el día de hoy yo comparto este mensaje de utilidad de la meditación, no únicamente para relajarnos y superar el estrés, sino trascender más allá de lo físico. Esto es, que los 12 signos usemos la utilidad de la meditación porque todos los signos tienen cualidades, dones, facultades. Con la meditación se despiertan y los usas para trascender. ¿Qué te parece? Por eso Aries dice, a ti Aries te ayuda a moverte más conscientemente y así lo que siembres va a fructificar, si usas la meditación, por supuesto. Tauro, para ti la meditación permite el aumento armónico de tu energía procreadora. Tauro es tierra, con la meditación se vuelve una tierra fértil. Géminis, aumenta la calidad de tus pensamientos y por ahí usamos la frase pienso, luego existo. Claro. ¿Sí? Cáncer, nuestros amigos de Cáncer, te ayuda a generar emociones y sentimientos más estables. ¿Sí? Leo, te permite dirigir mejor tu osadía y asegurar los éxitos. Ya Leo tiene la osadía, pero con la meditación la vas a ver dirigir correctamente, se enfoca más, la canaliza. Muy bien. Virgo, te aporta un análisis más inteligente, amable y concreto. Para nuestros amigos de Libra, la meditación les va a servir, les va a ayudar a superar la indecisión y a equilibrar con más facilidad sus sentimientos. Escorpión se beneficia con la meditación y le va a iluminar su intuición para que desaparezca la tendencia al miedo. Sagitario, a ti Sagitario es de fuego, intrépido, anda para allá, para acá. Entonces, sí lo va a relajar a Sagitario, pero también te va a aclarar tu visión, tu tercer ojo de la visión. Capricornio, te desbloquea, a ti Capricornio, te desbloquea de forma natural y aclara, ¿sí? Te va a ayudar a aclarar tus sentimientos, porque a veces Capricornio es muy frío y no sabe qué onda con los hijos, con la familia. Acuario, sí, tu vida sentimental, con la meditación Acuario, tu vida sentimental se va a equilibrar más fácilmente y favorece tu intelecto. Y a Piscis, la meditación para Piscis es como el mar, va a fluir como en su casa. Así es que por favor usen la meditación, e inclusive hay meditación activa. Tú puedes ir caminando, puedes estar nadando. O sea, no tienes que estar a fuerza sentado con los ojos hay cerrados. Meditación pasiva y activa. Lo importante es que meditemos para que se ilumine lo mejor de nosotras y de todos nosotros. Muchas gracias, maestro. Buen día. Buen Lo día. mejor. Maestro. Claro que sí. Gracias, maestro, por darnos...